tardes, bienvenidas de entrada. Mis disculpas por la voz, pero bueno, yo no estoy, no soy de las que no salió beneficiada de la rifa que había por el frío invierno. Criollo. Okay. El frío invierno criollo me ha dado la real gripe, con toda y la voz incluida. Y como decía Freddy Vera, señores, porque el que vive de aquí a aquí, ¿por qué no se le daña una mano? No, se le tiene que dañar la voz. Tiene que dañar la voz. Tiene un punto. Entonces, presento mis disculpas en este momento por la disfonía, pero hasta que esto no curse lo que tiene que cursar y se tome el tiempo que se tiene que tomar, pues vamos a escuchar esta voz así distorsionada. Señores, hoy es el día en que el país celebra el aniversario de vida de Juan Pablo Duarte. Hoy se celebra el Día de Duarte. Juan Pablo Duarte, libertador dominicano, fundador de la Sociedad La Trinitaria, principal ideólogo de la independencia. Juan Pablo Duarte por 2 veces vio triunfar la causa por la que luchó toda su vida. En 1844, cuando nuestro país logró la independencia de Haití, y en 1865, cuando tras la anexión española se restauró la República Dominicana. Nació en el seno de una familia española de origen humilde. A la edad de 15 años fue enviado por sus padres a Inglaterra vía Nueva York para que completase sus estudios. Desde allí pasó a Francia y posteriormente a España. En Europa, dice esta biografía, convulsionada en aquellos tiempos por el romanticismo, el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo utópico, se impregnó de los ambientes revolucionarios de la época. Juan Pablo Duarte fue testigo de los nuevos regímenes de libertades y derechos surgidos tras la Revolución Francesa. Mostró especial interés por los cambios producidos en Alemania y en Francia, pero sobre todo por los acontecimientos de España y las reformas que habían intentado introducir las Cortes de Cádiz. De su etapa en España se sabe que residió en Barcelona, donde es posible que estudiase Derecho. Fue entonces cuando comenzó a perfilarse su ideario político, en el cual el nacionalismo y el liberalismo se fundían sobre un fondo romántico. Juan Pablo Duarte entendió que el pueblo dominicano poseía una identidad propia y tenía derecho a la independencia política. Alcanzada esta y conforme al pensamiento liberal, la nación debía organizarse sobre la base del institucionalismo de la democracia representativa. En 1833 regresó a su país dispuesto a llevar a la práctica estas ideas. La antigua isla de la Española, actualmente Isla de Santo Domingo, había sido colonizada por los españoles, que poco interesados en ella se dieron a finales del siglo XVII la mitad occidental de la isla, el actual Haití, a los franceses. Los movimientos independentistas iniciados en el siglo XIX habrían sufrido numerosos vaivenes. En 1821, cuando Duarte era todavía un niño, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la mitad oriental de la isla, actual República Dominicana, pero el nuevo estado fue ocupado y sometido un año después por Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, que había alcanzado la independencia de Francia muchos años antes. Esta es una autografía de Juan Pablo Duarte. Esta tarde nosotras tenemos la intención de ver a ese Duarte que va más allá de ese ideal romántico, porque era un hombre de carne y hueso. Uh-huh. Un hombre de carne y hueso. Y yo con eso me confundo. ¿Cuál es su rango? Capitán de navío. Y eso en guardia de coronel. Perdón. Capitán de navío, Gilberto Núñez. Juan Gilberto Núñez Abreu. Con él nosotros tocamos el tema de Duarte de carne y hueso. Porque es que de alguna forma nosotros lo idealizamos. O sea, hay mucha confusión, si era joven, si no era joven, si se parece a las imágenes que nosotros vemos, si tenía debilidades, si no tenía debilidades, si se enamoró, si no se enamoró, si se enfermó, si no se enfermó. Entonces construimos un concepto ideal y nos quedamos en ese concepto ideal que lo aleja de ser un ser humano.
Bueno, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oportunidad de permitirnos hablar sobre precisamente una figura que en lo particular para mí ha sido siempre un norte y ha sido de mucha importancia, puesto que diferente a lo que mucha gente todavía está discutiendo, de si era blanco con ojos azules, de que si era mulato con ojos canela, de que si tenía el pelo crespo, si tenía el pelo lacio, de que si era esto, si era lo otro. O sea, todas esas son cosas triviales. Lo importante es ver su obra y su legado, que es lo que nosotros tenemos hoy día. Y saber que esa obra y ese legado, así como tú dices, no viene de un arquetipo de las egrégicas o egregias figuras que hablan de superhéroes, no, de un hombre, de un muchacho de carne y hueso. Duarte, si naciera hoy día, pudiéramos compararlo con cualquier joven de nuestra sociedad, con inquietudes, con deseos de superación, con deseos de ir más allá de donde las mismas circunstancias que lo rodean y donde se desenvuelve le permiten. Entonces, Duarte fue eso en ese entonces. No estoy diciendo poco, es mucho, porque cuando tú te tienes que anteponer y cuando tú tienes que luchar para levantar la cabeza y poder ver más allá, entonces tienes que empezar a ser recursivo, tienes que empezar a ser creativo, tienes que empezar a ganarte tu propio espacio. Ese fue Duarte. Duarte nace en el seno de una familia muy acomodada, no humilde, de una familia muy acomodada. Evidente. Y en vez de él aspirar a irse fuera, como de hecho ocurrió, porque ¿qué sucedía en su época? Con la invasión haitiana, ¿cómo es la forma más fácil que tú tienes de dominar a un pueblo? Embruteciéndolo. A través de la educación. No, embruteciéndolo. A través de la educación, pero a lo inverso. La ausencia de educación. Claro, entonces cerraron las escuelas, empezaron a todo lo que era la cultura hispánica que nosotros teníamos, empezaron a taparla, a quererlo soslayar, a querer pasarle por encima. Entonces Duarte, ¿qué hace? Sus familiares, que tuvieron mucho que ver con esto, él era un niño, apenas tenía 9 años, cuando en 1822 llegan los haitianos al Santo Domingo Español. Entonces empiezan a preocuparse por su educación particular. No habían escuelas. Llegó el momento, siendo Duarte un adolescente, 14, 15 años, en que ya no había profesor particular. Pero tenemos que enmarcar esos 14, 15 años en 1800, o sea, que con la expectativa de vida, esos 14 o 15 años, estamos hablando de 40 años hoy. Así es. Un hombre de 40 años hoy. De hecho, tú miras los retratos de personajes de 40 y 50 años que se hacían en esa época. Eran ancianos. Pero imagínate, tenían que ir a caballo de aquí a Samaná. En la intemperie, con el sol, con todas las calamidades del tiempo y una serie de cosas. Las enfermedades no se afrontaban como se afrontan hoy día, con mucha ciencia, con medicamentos. Entonces, por eso las personas tendían... y también el grado de madurez era diferente. Sí. Todo el mundo tenía menos acceso a muchas cosas como tenemos hoy día. Antes las cosas eran más limitadas. Todo eso influye muchísimo. Pero bien, no era poco el hecho de que nosotros estábamos invadidos por un ejército organizado, porque Haití tenía un ejército muy organizado para ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo heredaba de los franceses, de ese gran ejército francés que se aposenta, por decirlo de una manera, en Haití, porque era una de las regiones de ultramar de Francia privilegiadas. De hecho, todos los amigos por un tema de su generales, ubicación inclusive. Estratégicamente, geopolíticamente, pero no solamente por eso, por la belleza del paraíso que era. Entonces, todos esos generales, familiares de Napoleón en la época, venían a parar aquí porque lo mandaban como premio a que se quedaran a vivir aquí y todo eso. Aquí no, en Haití. Pero era la isla española, pero en la parte francesa. Entonces, ellos, recuerda que en 1804 se
se separan, o sea, se liberan de esos soldadescas francesas, pero todos ellos, muchos de ellos ya pertenecían a esa soldadesca, a ese ejército, y son los que en 1822 vienen a la parte del Santo Domingo español, aprovechando las dificultades que teníamos, el abandono de España por las colonias de ultramar, que fue una de las consecuencias principales, o una de las causas principales que tuvo como consecuencia la invasión de Haití. Aquí no había soldados españoles, los poquitos que habían estaban ya ancianos, y nosotros teníamos una sociedad criolla que se organizaba además acomodados, una sociedad criolla, que realmente, como tú dices, acomodada y muy doméstica. Entonces le fue muy fácil a ellos entrar como perritos por su casa, como decimos. Bueno, le toca a Duarte vivir eso en la infancia. Le nace a él, o sea, no es poco, le nace en su espíritu el deseo o sea, empieza a hacerse las preguntas: ¿por qué tienen ellos que estar aquí si no son nuestra gente? Entonces, por ahí comienza esta vida de Duarte, que se desenvuelve en ese río Sama, porque él vivía me imagino, todo es cuestión de imaginarse, porque también hay una cosa en torno a Duarte. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de esto se estudia? ¿Cuánto de esto se documenta? Científicamente hay muchas cosas que no son demostrables. Que no son demostrables. ¿Por qué? Porque mira qué pasó con Juan Pablo Duarte. Su tío, un hermano de su madre, para 1843, cuando Duarte era perseguido por los haitianos, porque se descubrió su conspiración. Además, Duarte tuvo la genialidad de participar en el derrocamiento de Boyer en Haití. Duarte participó de todas esas reformas y de todos esos procesos que habían en Haití. Señores, la historia se repite. Todos los problemas intestinos que hay en Haití hoy día, donde no se ponen de acuerdo uno con otro, lo mismo que pasaba en ese entonces. Todo el mundo quería ser un cacique, todo el mundo quería ser dueño del pastel. Entonces se vivían matando entre ellos. Entonces los generales del norte no obedecían a los del sur, y sucesivamente. Entonces Duarte se aprovecha de todo eso para el derrocamiento de Boyer. ¿Qué sucede? Duarte es perseguido después de eso, porque por esos tiempos ya se había fundado la Sociedad Secreta, la Trinitaria, la Filantrópica, la Dramática, que eran células revolucionarias que para su tiempo eran demasiado avanzadas. Y ¿Cómo se registra que la familia permitiera que él utilizara sus recursos para esos fines? Bueno, estamos hablando de una familia acomodada. Era una familia acomodada. Que si lo ponemos al tiempo de hoy, este muchacho es un cabeza caliente y está cogiendo los cuartos de nosotros. Perdónenme por lo coloquial de la comparación, pero este muchacho es un cabeza caliente y yo me veo en la necesidad de sacarlo, porque de lo contrario me lo matan. Ese cabeza caliente realmente es producto de sus padres. Sus padres tenían un sentido, parece, de la responsabilidad, y tenían un sentido de la dignidad. Ahí viene mucho el tema de la dignidad, que me encanta esbozar y tratar en torno a la dignidad humana. O sea, ellos dirían: cónchole, ¿por qué nosotros tenemos que estar dominados por unas personas que no tienen nada de costumbres similares a las de nosotros ni nada por el estilo? Apostaron a la educación de su hijo, lo que no hizo mucha gente en ese entonces. Fíjate, fue un caso muy sui generis el de Duarte. O sea, sus padres son los que apuestan a su educación, lo mandan a estudiar afuera. ¿Por qué? Y no solamente no le dicen quédate por allá, porque Duarte tenía familia en España. No, regresó. ¿A qué regresó Duarte? Precisamente a todo aquello que había aprendido, ponerlo a la disposición y ponerlo en práctica, y también compartirlo con sus compañeros generacionales, a los fines de que, siendo esto, él pudiera lograr sus propósitos, porque él sabía que el despropósito que habían logrado los haitianos de embrutecernos, como yo te decía en principio, había que vencerlo con el propósito de la educación. ¿Y qué es lo primero que hace Duarte cuando llega? Ese cabecita caliente, que gracias a que sus padres lo mandan fuera, llega, improvisa en el almacén de su padre, que también se lo permitió, una escuela clandestina, que si lo hubieran descubierto los haitianos, lo hubieran fusilado al papá y a Duarte y a todos. Entonces él empieza a enseñarle todo lo que él había aprendido, pero sobre todo empieza a enseñarle el manual de las 3 armas, empieza a enseñarle el combate cuerpo a cuerpo con armas blancas, disfrazado de esgrima. Disfrazados de esgrima. Entonces, una serie de cosas. Por eso te decía en principio que era muy recursivo y era muy creativo. Entonces fue creando las bases para todo esto, gracias a ese espíritu cabecita caliente, como dice, que me encanta, que le va muy bien. Entonces él puede
entonces con sus compañeros jovencitos que andaban entre 18 y 24 años, no más de ahí. Entonces empezar a estructurar cuáles iban a ser las bases, las columnas, las vigas de esta estructura de una sociedad que se iba a llamar República Dominicana. O sea, no fue poca. ¿Dónde se produce? Si existe algún registro, porque estamos tratando de un Duarte humano, de carne y hueso, ¿dónde pudieron haberse producido, si es demostrable? Es demostrable. Si es demostrable, debilidades, temores. Bueno, yo te puedo decir por algo. ejemplo, si hacemos una comparación con Jesucristo, está el episodio de Cristo en la cruz, donde Cristo clama a su Padre y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Entonces, haciendo un símil, pudo haber algún momento en el cual, si existe algún registro o si es meramente especulativo, en el que Duarte sintiera temor, sintiera deseos de devolverse, si ya era imposible devolverse. Yo te lo diría muy sencillo, Zoila, cuando tú ibas a la universidad a un examen muy difícil, yo no sé si tú querías que el día amaneciera o no amaneciera. Entonces, por más que tú hayas estudiado, tú decías, conchole, todavía me falta, no he podido, y te vencía, te comían las uñas, te agarraba el cabello. O sea, entonces yo te puedo decir un momento difícil de la vida de Duarte. ¿Cómo te parece que, siendo el padre de la patria, haya sido desterrado, él y toda su familia a perpetuidad, por las ínfulas del conservadurismo de un grupo de viejos? Vamos a hablar claro que todavía la historia se repite. La historia, eso es lo chulo de la historia. La historia, y estoy hablando llanamente, porque yo no quiero venir aquí a hablar de fechas, yo no quiero venir aquí a hablar del ideario. Me dijeron para venir a hablar del Duarte, del Duarte humano. Hay una rama de la sociedad que no tiene ese conocimiento. No, para nada. Y que si nos vamos a un tema de fechas y nos vamos a un tema de la rigidez en la narrativa, no vamos a lograr que ese grupo se sienta atraído. Nuestros jóvenes tienen que ver a Duarte como ellos. Como un igual. Tienen que verse reflejados en él. Yo creo que es lo principal que hay que hacer. Empezar a que los jóvenes puedan ver a un Duarte que tocaba flauta, a un Duarte que se enamoraba, a un Duarte que escribía poemas, que le rompieron el corazón, que por ahí anda un amigo que dice que era el peor poeta que tuvo, pero fue poeta. Pero era poeta. Otro que no haya escrito un solo verso no puede decir nada, o sea, fue poeta. Un Duarte que montaba a caballo, un Duarte que nadaba en un río, un Duarte que hacía todas las cosas que hace un joven común y corriente. Un Duarte que, siendo joven, renuncia a los placeres de poderse quedar nada más y nada menos que en Europa, muy bien parado, hablando en términos dominicanos, muy bien parado. Entonces, en vez de quedarse por allá, arranca para acá, porque él dice: no, mi pueblo es mi pueblo y yo tengo que sacarlo adelante. Entonces, llegaban momentos de las atribulaciones, llegaban momentos en que las rocas de los impedimentos y de las diatribas y de los chismes y de todas las intrigas pudo haberlo hecho flaquear. Pero por supuesto, ¿cómo no decirte que para el año de 1844, cuando él fue desterrado junto a su familia, él estaba enfermo, estaba vuelto nada, hecho nada? ¿Cómo no? Tal vez no comía, le dio de todo, lo mandan para Hamburgo, Santana lo manda para Hamburgo en un barco. ¿Para qué? Para que se muriera en el camino. Por suerte que el buque tuvo que hacer una escala en Venezuela y él se quedó en Venezuela. Entonces, Duarte, ¿cuánto tiempo dura en Venezuela? 20 años. Hay quienes dicen: ese era un pendejo, no volvió más nunca. Miren, yo no sé, pero a cualquiera entra en depre cuando tú logras una cosa tan grande. Y sobre todo, yo no entiendo cómo la gente puede entender o puede ser tan inhumana de decir: no quiso volver nunca. Usted sabe lo que es usted ser un padre de la patria. Y que usted vea a su familia morir en la pobreza, morir en el abandono, porque simplemente querían borrar de la faz de esta todo tierra lo que oliera a ese nombre. Ellos. Entonces, eso es una cosa para deprimirse. Entonces, Duarte dura 20 años. Sin embargo, aún así, a los 20 años, cuando él ve la oportunidad, él viene y regresa y se pone presente y dice: aquí estoy yo como un soldado más. ¿Y qué hacen de nuevo? Los mismos conservadores, viejos sátrapas,
vuelven y lo envuelven en una lona o en un papel de cera y lo disfrazan de embajador y lo mandan de nuevo para Venezuela a representar a la naciente, a la República por allá. O sea, fue otra forma de desterrarlo. Duarte entendió el mensaje, no me quieren. Entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, hay muchísimas cosas en torno a su vida, o sea, pero lo que sí es cierto que está aquí, que está ahora aquí, es esta República Dominicana, es este país libre y soberano que sale adelante, que todos los días tiene una bandera que poder enarbolar, que tiene un himno que cantar. Y que tenemos una democracia. Una democracia perfecta, auténtica. Bueno, tenemos una democracia muy buena, donde la gente puede y la gente tiene la potestad y tiene la libertad de participar. Bueno, tenemos una democracia que nos permite hablar de esta forma. Así es. Viniendo usted de un cuerpo castrense. Así es. Viniendo usted de un cuerpo castrense. Porque fuera de una democracia, eso es imposible. Así es. Eso es así. Y una cosa que me llama la atención. ¿Cómo usted tan joven tiene esa devoción y esa curiosidad para estudiar la vida de Duarte? Porque yo soy hijo de una maestra. Entonces, así como los padres de Duarte se preocuparon, mi primera alfabetizadora fue mi madre, que en paz descanse, falleció recientemente. Y ella fue mi primera alfabetizadora en mi casa. Y de ahí yo pasé al Colegio Calasanz, pero ya con la fortaleza y con la base de todo lo que mi madre me inculcó siempre. El caso de la República Dominicana, este país tan maravilloso, que por más problemas que la gente vea, es un país maravilloso. Nosotros debemos volver a la educación en la familia. Pero claro, nosotros hay que volver a eso, hay que volver me perdonan los que no son hay que volver al rosario, hay que volver a María, hay que volver a creer en Dios, hay que volver a nuestros principios, hay que volver a nuestros valores y empezar desde ahí. Así nace mi vida. Yo empecé desde muy niñito a recibir de mi madre ese amor y ese respeto por nuestros padres de la patria, sobre todo por Duarte. Siempre me lo hizo ver como un jovencito que tuvo muchos sueños y que pudo lograr todo lo que quería porque fue capaz. O sea, un ejemplo, un referente. Claro, fue un referente. Siempre me lo puso como un referente. Entonces, ya en todo el trayecto de mi vida, yo he seguido cultivando esa semilla que mi madre sembró en mí a través de una fundación que desde hace muchísimos años dirijo, en la que hemos hecho el Museo de Duarte, hemos hecho una serie de plazas patrióticas en todo el país y fuera del país. ¡Ah, qué bien! Para precisamente enaltecer y rendirle tributo a nuestros padres de la patria y a otros de la patria y a otros próceres y personajes importantes. ¿Existe por casualidad algún temor de que, o no un temor, puede ser una realidad, de que Duarte caiga en el olvido? Nunca. Porque hay generaciones que tú le preguntas qué se celebra un día como hoy y simplemente no tienen la menor idea de que hoy es el génesis del mes patrio. Y no tienen la menor idea de lo que significa un 26 de enero. Bueno, yo te voy a decir algo muy importante. Si los dominicanos como ciudadanos no abrazamos el amor por nuestra patria, cualquier cosa puede pasar. Tú le preguntas a un muchacho, ¿por quién le pusieron la Duarte a la avenida Duarte? Sí. Bueno, si nosotros... Y es un tema que quizás tiene muchas aristas por donde verlo, que es una falta de responsabilidad desde el punto de vista institucional con relación a los ministerios competentes. O sea, antes yo recuerdo que el Día de Duarte era un día que se celebraba por todo lo alto, pero no en la provincia de Duarte, se celebraba a nivel nacional. Entonces estamos celebrándolo nosotros. O sea, un día como hoy, solo para que usted se tenga una idea, si usted siente algún orgullo patrio, usted tiene que sacar su bandera en su casa. Usted tiene que comenzar a poner su bandera en su casa un día como hoy. Bueno, entonces, yo empezaría por ahí, por lo que tú estás diciendo. Fíjate, yo no se lo echaría a ningún gobierno ni a una política de Estado. Eso es en la casa. Es en la casa, por eso hay que volver a casa. O sea, yo recuerdo, había un joven con Freddy Veras vivo que tenía no recuerdo cómo se llama ese muchacho, no lo recuerdo, pero ese muchacho hacía una serie de
eran unas banderas que se las financiaba Codetel en ese momento. Era el Codetel de ese momento. Un palito de eso de bambú. De bambú. Y Ay, sí. se llenaban las calles, y de hecho venían banderas en el periódico. Sí, también. Y este muchacho, creo que era hijo de un militar, porque esto comenzaba por la base aérea de San Isidro, y se repartían todas esas banderas, y había un orgullo patrio en esta representación de el Día de Duarte, del 27 de febrero, del 25 de febrero, Día de Mella, del 19 de marzo, Día de Sánchez. Sin embargo, esto ha caído en algún nivel de desuso y es responsabilidad de todos. Sí, pero vuelvo e insisto, la familia tiene mucho que ver en todo esto. Una familia hoy día le interesa más en algunas zonas de nuestra ciudad o nuestro país que su hijo sea un pelotero y que se vaya a las grandes ligas y que de allá para acá venga con dinero. Ahora hay una modalidad nueva de que su hijo sea un buen reggaetonero, o sea un buen rapero, o sea un buen dembocero, y que traiga dinero para acá, que se ponga 14 cadenas en el cuello y todo lo que sea, y empiece a hablar en ese término, en esa forma de hablar denigrante hacia la especie humana, sobre todo hacia las damas y todas esas cosas, y lo empezamos a ver como algo muy normal. Hoy en día muchos padres, tienen hijos y no calculan cuántos hijos van a tener, y cuando vienen a ver tenemos una superpoblación de gente irresponsable. Entonces sí, hay que poner orden, eso es cierto, pero hay que ver de qué manera volvemos al cimiento, que es el hogar, que es la casa, que es la familia. Necesitamos un refreshment, necesitamos refrescar la imagen de Duarte para hacerla más cercana a esa generación. Necesitamos también ser un poco menos populistas a veces y afrontar situaciones con más fuerza, con más carácter, sabiendo que no van a ser de mucho agrado, para entonces volver a reencauzar el destino de la patria. Lo principal que debe hacer nuestro pueblo es trabajar mucho. Nosotros tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, entonces si creemos que las cosas se alcanzan de manera fácil, entonces estamos condenados a fracasar. Y cuando hablo de trabajar me refiero a que la problemática más seria que nosotros tenemos no está simplemente con lo que los haitianos vengan aquí, sino está con el hecho de que nosotros, estando aquí, no seamos nosotros mismos, que nuestra identidad nosotros no sepamos valorarla, que nosotros, eso mismo que tú estás diciendo, que nosotros no sepamos saber el valor que tiene y la sangre y el sudor que ha costado tener una patria libre, tener esta libertad de la que disfrutamos, gozar, de una tranquilidad de la que disfrutamos, que con todo y que a veces decimos que hay delincuencia, que hay todo lo que sea, óyeme, todas las sociedades en evolución, esas son lamentablemente parte de las cosas que hay que ir con ella. Es como cuando tú llevas una rosa, la rosa viene con espinas, no viene sin espinas. Entonces tú tienes que ir estirpando y sacando las espinas, pero viene con espinas. Entonces todo el desarrollo de los pueblos es así. ¿Hay registro de novias de Duarte? Se habla de 2 novias que tuvo, incluso una con ella, la señorita Bobadilla, con la que él se comprometió. Y de hecho se conserva un anillo que se dice que era, que perteneció a la señorita Bobadilla. Sí, que se comprometió. Pero suena muy cursi cuando me ha tocado hablar sobre la vida de Duarte. Y yo tengo que decir que Duarte, al final, su gran amor fue la patria. No, pero que no suena cursi, es que eso es una realidad. Él sabía que si, así mismo como él sabía muchas cosas, sabía que si él se quedaba con una persona, corría peligro y ponía en peligro a esas personas. O sea, usted me está diciendo también. Que no podía casarse. Bueno, porque lo iba a distraer. No, yo no creo que fuera porque lo iba a distraer. Yo lo que pienso es que quizás él, sabiendo las consecuencias que podía tener para cualquiera estar a su lado, porque él era una persona perseguida. Así y es. Él, me imagino que no quería poner en riesgo a una gente que amara mucho, a que lo mataran o sufriera las consecuencias de ser fulana, la de Duarte. Nosotros tenemos el caso de, por ejemplo, nosotros tuvimos un gobierno sin primera dama por régimen eterno, que fue el caso de Joaquín Balaguer. Y era porque decían que si se casaba no podría gobernar. Entonces quizás es un poco esto mismo. Si se envolvía en las nimiedades del amor pasional, descuidaría sus otros intereses. Podría ser. Bueno. Y eso lo hace humano. Sí.
quizás. Sí. Eso lo hace humano. O sea, no pasaría nada con eso. Bueno, sobre esa comparación no sé, no puedo hablar mucho, pero no debo hablar mucho, pero No, me imagino que no. Sería lo más normal y natural. O sea, yo elegí, tuve la oportunidad de elegir y mi elección fue dedicarme a la patria. Sí. Pero eso no significa que no tuviera el corazón roto. Totalmente, totalmente, y sobre todo en su época, que él fue muy joven. No fue siendo muy adulto, fue estando muy joven cuando él tiene que, con su segunda novia, que con quien se compromete, realmente ya tuvo que terminar, porque entonces ahí que vino el destierro, a lo mejor se había comprometido para casarse. ¿Cuánto tiempo tardaría una carta en llegar? Así es, ¿cuánto tiempo tardaría una carta? Cuando él llega en el 1844, que lo nombran general de brigada y lo mandan como segundo de Santana al Sur, transcurrieron meses, luego viene a su recorrido por el Cibao, luego llega a Puerto Plata, en Puerto Plata lo traen prisionero. Y no había WhatsApp. Lo traen prisionero, lo traen en barco prisionero, luego de que está prisionero, lo destierran a perpetuidad, lo mandan para Hamburgo y se queda en Venezuela. O sea, señores, ¿cómo le iban a dar seguimiento? ¿Cómo le iban a dar seguimiento a esos amores? ¿En qué momento venía el besito? Venía y una serenata. No. ¿Y con qué fuerza? No, pero que no solamente eso. Que él tocaba guitarra y era flautista y todo eso, pero lamentablemente... No tenía tiempo, era en otro tiempo. ¿Tocaba guitarra? Sí, está claro. Eso, tocaba guitarra, tocaba flauta. Era una persona realmente culta, muy sensible. Muy sensible. Uh-huh. Y realmente ese es el Duarte que estos jóvenes de hoy día deben recordar y deben ver, y hay que ayudarlos a que lo vean. Yo los invito a todos a que vayan al Museo de Cera de Juan Pablo Duarte para que vean a Duarte tocándole guitarra a su novia en una hermosa interpretación artística de unas figuras en cera. Sí, eso fue hecho por mí, por mi equipo en el año 2015. Ay, qué chulo. Y los jóvenes deben ir a ver eso y deben ir a tener ese contacto humano con que su hemos historia logrado ahí, muy interesante. Ay, a usted le están mandando saludos. Me están mandando saludos. El baby. Francisco Sánchez, que ustedes son amigos de mucho tiempo. Francisco querido, un abrazo con gran cariño. Que son amigos de mucho tiempo, dice años. Francisco. Entonces, ¿dónde está? Y en ustedes la Isabela Católica, pero en la casa donde vivía Duarte. Ustedes tienen ahí unas visitas guiadas. El Instituto Hay Duartiano unas visitas guiadas. ha hecho que está haciendo un trabajo maravilloso por siempre mantener en alto la figura de Duarte. Tenemos ahí un museo de cera, el Museo de Cera Juan Pablo Duarte, donde en 13 dioramas, todos los que van pueden ver los 13 episodios más importantes de su vida, casi real. Dentro de unas cabinas con figuras de cera y todo eso. Qué hermoso. Señores, lleven a los niños, porque es que la mejor manera. Y no solo eso, que les regalan el material, les regalan el ideario de Duarte, les regalan biografías de Duarte y todo eso, pero hay un detalle, Zoila. Los niños tienen que leer, pero leer libros. Los niños tienen que ir a los libros de historia, tienen que oler los libros. Está muy bien la tecnología, está muy bien todo esto que hay en los celulares, que son maravillosos. Yo hubiera tenido celular cuando yo era niño, hubiera sabido muchísimo, no sé tanto porque no tenía todas estas herramientas a mi favor. Yo tenía que moverme de mi casa a la casa de una tía que tenía una enciclopedia. Entonces, o pasarte la vida en una biblioteca. A la de mi compañerito Moisés Muñiz, que tenía en su casa una Quillet. En la mía lo que había era una enciclopedia dominicana. Entonces de ahí me tenía que ir a otra, que había otra. Y así era. O sea, hechos y hazañas del mundo. Una enciclopedia Quillet que se vendía a plazo. A plazo. Mi mamá las pagaba a plazo. Era plazo que se vendía. Entonces se reunían los jóvenes a estudiar y a sobar, como tú dices, esas páginas. Entonces, los con cuidado para no rayarla. Los diccionarios pequeños Lerús. Mira, óyeme, a mí me da pena ver personas con maestría y que me desmientan. Porque yo tengo que vivir a diario, o sea, con esta situación, que cometen 1000 faltas ortográficas, que no saben redactar un documento, que no saben redactar, que son hilarantes en lo que escriben. Por Dios, entonces no hay que volver a la casa, no hay que volver a que mi mamá me sentara en una mesa y hasta que usted no termine de hacer las tareas, y ella no se puede parar de ahí. Y hasta que yo no me aprendiera el poema El ave y el nido de Salomé Ureña, que decía: ¿por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Y hasta que yo no me aprendiera a mi Pedro no ambiciona de César ni de Augusto los laureles. Si a sus sienes aguarda una memoria, lo hallará del estudio en los vergeles. Entonces, ¿por qué hoy no puede ser así? Y los muchachos tienen que aprenderse
mi mami tiene novia, tú tienes 4 novias. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Está bien eso. Hagan todo lo que ustedes quieran, jóvenes, hagan todo lo que ustedes quieran, pero también vuelvan. Lo que genera cambio en la educación. Por Dios. Claro, lo que genera cambio en la educación. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esto? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esto? ¿Cómo no va a desaparecer? Vamos a desaparecer todos si seguimos así. Vamos a desaparecer todos. Entonces, eso no puede pasar. Yo apuesto a que eso no va a pasar. Y aquí se está haciendo esfuerzos para que eso no pase. Y lo que pasa es que los malos son más bullosos. Los malos son más bullosos son menos, y hacen conciertos. Y hacen conciertos. Pero los buenos no podemos hacer conciertos. Y dígame usted, yo me voy a hacer una conferencia en la Plaza de la Independencia y a lo mejor vas tú, va Cristal, la Regañadientes, va el otro. Ah, no, tú vas. No. Entonces, eso es lo que está pasando, Zoila. Eso es lo que está pasando. Por eso es que es necesario buscar la manera, y creo que, si no me equivoco, Nómico tenía algún trabajo hecho con Duarte. Si no me equivoco. Hay muchos trabajos como rapero, como una manera de llegar. Integrarlos porque es necesario que, sin desnaturalizarlo, nosotros podamos hacerlo accesible a una población que no presenta ningún interés. No presenta ningún interés. Y definitivamente la única forma de salir de un estado de retroceso es a través de la educación. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que viva Juan Pablo Duarte y que viva la República Dominicana. Amén. Que viva. ¿Sí? Vámonos a un momento de publicidad. Regresamos de publicidad con todo y ronquera. Hablamos con Anina en la tarde de hoy. Ya volvemos.